Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Bienvenidos a un programa especial sobre la eliminación del subsidio a los camaroneros en cuanto al precio del diésel para aquellos que tienen más de 30 hectáreas de piscinas, que significa prácticamente el 82% de ellos. Eso le significará al gobierno un ahorro de 160 millones de dólares. Pero, tan pronto se tomó la medida, ellos la rechazaron. Y otros se preguntan, ¿va a ser solamente a los camaroneros a quienes eliminen el subsidio o esto marca el inicio de una eliminación progresiva con el costo de un combustible que está resultando más barato para quienes menos lo necesitan, ¿ya? Y muy caro para quienes sí dan algún tipo de servicio popular? Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con José Antonio Camposano, quien es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Tendremos vía Zoom la opinión de Gary Espinosa, que fue de los que insistió de sectores sociales en que a los ricos no se le pongan este tipo de subsidios, y del economista Larry Yumibanta con otra perspectiva del mismo tema en los próximos 60 minutos con nuestro programa número 413. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Uno de los sectores que más floreció durante la pandemia, junto con el de los bananeros, fue el de los camaroneros. Y seguramente porque ha tenido récord de ventas, es aquel en el cual pensó primero el gobierno para eliminar el subsidio al diésel. Aunque hay quienes opinan que no hay tal, que subsidio es cuando se vende a un precio menor al costo de determinado producto o servicio, y que a los camaroneros se estaba vendiendo el diésel a un precio por encima del costo, es decir, que el Estado no perdía, no ganaba tanto tampoco. Entre otros aspectos, vamos a analizar en los próximos 60 minutos con una actividad que es fundamental en el país, que es casi pionera, ejemplar en cuanto a productividad y récord mundial de calidad. Y a pesar de eso, no está conforme con la medida. Les recuerdo que nos pueden seguir por YouTube y Facebook en Vera a su manera. Estamos también en Vito TVO, en Extreme TV Cable por canal 15. Si prefieren televisión de alta definición es canal 709. En DirecTV el canal es 194, que corresponde a Manavisión. En Manaví, canal 9, señal abierta, solo en Manaví, privilegio de mi tierra. Y en Guayaquil, Santa Elena y otras provincias, así como a nivel planetario por sus plataformas digitales, Radio Centro, 101.3 FM, en audio e imagen. Hoy se incorpora una nueva copresentadora, Ivana Salazar, a quien damos la bienvenida. Ella fue antes presentadora en Vito TVO justamente y es estudiante de Derecho, 28 años. Ivana, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Para mí es un honor y a la vez un desafío integrarme a este programa como conductora 3 días a la semana. Sobre el tema de hoy, empecemos recordando lo que dijo nuestro invitado central. Apenas el gobierno anunció la eliminación del subsidio a los camaroneros con más de 30 hectáreas. Si vamos a hablar de subsidios, vamos a ser un poco más específico en aquello.
Asumimos costos que encarecen nuestra producción. Por ejemplo, pagamos centenas de millones de dólares en impuestos y en aportaciones, y sin embargo, nuestros trabajadores no reciben los servicios públicos de salud que merecen. Servicios públicos de salud que finalmente le toca responder al empleador y cubrirlos con recursos propios. Inseguridad, responsabilidad exclusiva del Estado, y que sin embargo, como no se ha podido brindar seguridad al ciudadano e inclusive al sector productivo, nos toca a los camaroneros hacer frente a estos índices de inseguridad con recursos privados. ¿Cuánto le cuesta al sector camaronero hacer frente a la inseguridad que este gobierno no puede dotarnos? 80 millones de dólares al año, y nosotros tenemos que asumir ese costo, que es una responsabilidad estatal. Entonces, al final, ¿quién termina subsidiando a quién? ¿El sector público al privado o el privado al público, cubriendo aquellas ineficiencias que no se han podido trabajar? Bienvenido, José Antonio Camposano. Desarrollemos un poco más este argumento. Usted es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, como dije, institución privada, representante del sector camaronero ecuatoriano, preside también el directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, y el directorio de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Corpey, además de ser miembro del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy buenos días. ¿Qué otras razones, aparte de las que escuchamos, para oponerse al subsidio? Bueno, en definitiva, el sector camaronero ha visto la política de precios diferenciados al combustible como una política de fomento. Si usted revisa la data de Banco Central, inclusive el sector hoy utiliza menos combustible por libra producida. Es decir, a lo largo del tiempo, este sector sí invirtió para usar menos combustible y producir más camarón. Entonces, cuando usted tiene una política de ese tipo, hace las inversiones para tecnificar el agro, le propone al Estado que si va a salir, usted tiene que apelar a una energía más limpia, que es la energía eléctrica, y el Estado le responde, no, eso no lo vamos a tocar ahora porque el subsidio no lo voy a tocar, y de la noche a la mañana le incrementan sus costos, tomando una decisión que se había dicho no se iba a hacer, sin duda que es un golpe no esperado a un sector que desde su punto de vista ha hecho la tarea, ha hecho las inversiones, y esa política de fomento debía continuar o por lo menos desmontarse de una forma ordenada, cosa que no se hizo. ¿Quién dijo que no se iba a hacer esto? Presidente de la República del sector camaronero. ¿Cuándo? En reuniones que se sostuvo directamente con el empresariado de nuestra casa. Ya vamos a ver cómo más adelante dijo lo contrario. Es decir, tenía un discurso el presidente del público y otro discurso en privado. Ese es uno de los primeros temas por los cuales nosotros reaccionamos, porque la palabra del presidente fue: no hablemos de plan B todavía porque no voy a tocar el precio de los combustibles por el momento. ¿Qué les ha dicho respecto al cambio de opinión? Solamente tenemos las declaraciones públicas del presidente, no hemos podido hablar. Por eso dicen ustedes que les cayó como un balde de agua fría. Correcto. Ahora, han sido últimamente, y merecidamente, el sector casi más próspero de la economía. En la pandemia crecieron, se mantuvieron trabajando con todas las restricciones que hubo y exportaron en cifras récord. Tienen utilidades récord. Son líderes mundiales casi por calidad y precio en esto. Y les cae mal que les eliminen el subsidio que representa apenas un 15% de sus costos. Yo le agradezco su pregunta porque exactamente sobre eso tenemos que hablar. Una cosa son ventas, otra cosa es el margen que dejan esas ventas. El sector efectivamente ha crecido, pero uno tiene que contrarrestar ese crecimiento en ventas contra las inversiones que se han hecho y contra el incremento de costos que no podemos controlar porque nuestros principales costos dependen de factores externos. Me voy a referir solamente a uno. El principal costo del camaronero en el Ecuador o cualquier camaronero en el mundo es el alimento balanceado. Y el alimento balanceado solamente en este 2021 ha sufrido 4 incrementos, motivado principalmente porque el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha generado que de esos países salga menos soya y menos trigo, y nuestras dos principales materias primas tocaron precios récord no vistos desde los 80. Lo mismo sucede con el empaque, lo mismo sucedió con logística el año pasado, que ahora ha cambiado esa situación. Pero eso no dejó de hacer rentable el sector, lo volvió menos rentable, que es diferente. Es que hay que aterrizar a la rentabilidad. Uno hace alusión a la rentabilidad porque hay publicaciones de ciertos medios, ¿no?, que presentan las 500 empresas más grandes. Y efectivamente aparecen ahí empresas muy eficientes con cuantiosas inversiones que han logrado eficiencias que no se las puede extrapolar al total de los 4.300 camarones. Claro, pero si usted habla de las empresas más eficientes que por 50 años
han hecho inversiones, han tecnificado y han logrado mejorar, no puede extrapolar esos resultados a más de 4.300 camaroneros que hay en el Ecuador. Ahí parte el problema. Nosotros tenemos la certeza que las cifras del Ministerio de Finanzas, que incluso dicen las que han declarado ante el SRI, claro, el año pasado, porque el SRI no tiene las cifras actuales. ¿Cuál es la cantidad de camaroneros en capacidad de absorber sin mayor sobresalto financiero esta eliminación del subsidio de esas 4.300 empresas? Menos del 10% del hectareaje nacional pudiere, cambiando protocolos, es decir, bajando densidades de siembra, produciendo menos, absorber el golpe. De ahí usted tiene un gran volumen de productores que hoy estaban cubriendo costos, porque del mercado habría que hablar también, la coyuntura del día de hoy del mercado. Estaban cubriendo costos a duras penas y pasaron a pérdida. Y los pequeños que se dice se protege, que estaban en pérdida, hoy ya están condenados a la quiebra. Ok, prosigamos con eso y revisemos otros elementos de juicio. Ivana. Veamos ahora con más detalle, en un reportaje de Oromar Televisión, otros aspectos de la reacción inicial de nuestro invitado. Ante la eliminación del subsidio a los camaroneros, también algo sobre el significado de esta importante actividad. Que el 82% de hectáreas del sector camaronero será el afectado, es lo que aseguró José Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, tras el anuncio del gobierno de eliminar el subsidio al diésel para quienes tengan más de 30 hectáreas en el sector camaronero. Asumimos costos que encarecen nuestra producción. Por ejemplo, pagamos centenas de millones de dólares en impuestos y en aportaciones, y sin embargo, nuestros trabajadores no reciben los servicios públicos de salud que merecen. Además, aseguró que esto impactará en los costos de producción. Lo que se decide es eliminar esa política, generar un costo de 16 centavos adicionales por libra producida, sin una contraprestación que evite el impacto a la competitividad del sector productivo o a la rentabilidad de pequeños productores que hoy quedan desamparados. Camposano cuestionó la eliminación del diésel, argumentando que el sector ha tenido que asumir costos adicionales de los que el gobierno debería responsabilizarse. Cuesta al sector camaronero hacer frente a la inseguridad que este gobierno no puede dotarnos, 80 millones de dólares al año. Cabe indicar que esta medida aplica desde este 2 de diciembre y los precios del diésel para este sector serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización. Según el gobierno, con esta eliminación se espera un ahorro de 160 millones anuales. Desagreguemos esto. Usted reitera ahí algunos de los argumentos que destacamos al principio y añade otros. No hay ninguna contraprestación del gobierno. El gobierno está tratando y cerrando un tratado de libre comercio con China, que les va a abrir un mercado que ha sido ultra conflictivo, de cerca de 1.600 millones de personas, de potenciales consumidores. El gobierno, solo por ustedes principalmente, más que por los bananeros, no ha concretado el tratado de libre comercio con México, que se vería muy afectado de la entrada de ustedes a ese mercado, aunque el presidente le ha propuesto a López Obrador un paréntesis o un nicho entre diciembre y mayo en que no pescan por el invierno en México, sí, no pescan en las camaroneros de allá, que puede entrar solo durante ese periodo el camarón ecuatoriano. Y en México hay 8 millones de consumidores de camarón, según se ha visto en las estadísticas. Y tan pronto salió la medida, el ministro de Producción, Julio José Prado, salió a anunciar que habían una serie de contraprestaciones, como usted dice, de compensaciones, por vía arancelaria, por ejemplo. ¿Eso no atenúa o equipara el golpe? Muchísimas gracias por su pregunta, porque este es un tema que se viene ventilando como la principal política de fomento al sector exportador. Y si bien estamos de acuerdo en la apertura comercial, el país tiene que negociar acuerdos comerciales, si usted no trabaja internamente en la competitividad del país, esos acuerdos comerciales no se van a aprovechar. ¿Qué significa trabajar internamente? Bajando costos o haciéndonos más productivos, más eficientes. Por el lado de los acuerdos comerciales, número 1, bajar el arancel de un producto no implica que usted puede acceder a ese mercado abiertamente y se nos abren las puertas. Ejemplos tenemos varios. El primero es China, que al día de hoy pagamos 2% de arancel. O sea, lo que queda para que esto sea cero es muy poco realmente, ¿no? Y vamos a ver cómo culmina la negociación. Pero China tiene mecanismos pararancelarios que han evitado que Ecuador ingrese libremente
y esos no los vamos a cuestionar porque cada país pone sus restricciones, pero lo cierto es que, y ustedes lo han cubierto, las exportaciones de camarón a China se han visto limitadas por estas barreras que no son parte del acuerdo. Cada vez que le interesa joder al Ecuador, se encuentra que hay COVID en algún empaque y les para todo. Así Un ejemplo, de simple. el siguiente ejemplo es Corea. Con Corea, el sector camaronero ha logrado exportar eficientemente casi 90 millones al año, a pesar del arancel altísimo que tenemos. Pero al día de hoy ese mercado ¿Es de cuánto en prácticamente Corea? es de entre el 15 y el 18%. ¿Ya? Y que se está negociando, pero, una vez más, barreras pararancelarias están prácticamente hoy borrando ese mercado para el Ecuador, barreras que no son parte de la negociación. Es decir, de los acuerdos. ninguna de las contraprestaciones que usted llama o de las compensaciones de las que habla el gobierno equipararía el golpe que les significa esto. Correcto, por dos razones. Porque el acuerdo comercial, una vez negociado, tiene que ir a la Corte Constitucional a recibir un dictamen favorable. Y luego tiene que ir a la Asamblea. En el mejor de los casos, que fue el acuerdo con la Unión Europea, culminó su negociación en junio del 2015, pero entró en vigor en enero del 2017. Claro, que hay un periodo de transición. Con la velocidad que se avanzó en ese acuerdo. Y acá lo habrá también. Vamos a ver qué sucede realmente y si los acuerdos avanzan. Yo no entiendo cómo un sector de tanta prosperidad, que ha logrado competitividad no por lo que el Estado ha hecho, sino por lo que el propio sector ha hecho, arma tanto drama por esta vaina. Uno de los factores, y gracias por su pregunta, es el momento en el que se hizo. Si uno revisa el año 2022, no el 2021, el precio promedio del camaronero es más o menos de $1.70, precio que recibe en finca. Y el costo de producción de un camaronero medianamente eficiente, usando la media, es $1.50. Pero hace 6 semanas atrás, debido a las situaciones internacionales, incluidos los cierres en China que motivaron los reclamos, que hoy en teoría empiezan a cambiar la política cero COVID, el mercado internacional del camarón se derrumbó. No solo para el Ecuador. India presenta los mismos problemas, al igual que Tailandia e Indonesia. Pero eso es coyuntural. Correcto. Eso cambiará, repuntará. Pero habrá que ver cuándo, porque estamos frente a un fenómeno de contracción económica para el 2023. Es decir, la medida fue inoportuna porque se produjo en un descenso para el sector que va a dejar de crecer y puede que hasta decrecer. Cuando el sector recibía 1.36, es decir, ya perdía 14 centavos, el gobierno le agrega 16 más 1 del salario, 17 centavos más de Si pierden costo. 14 centavos, ¿por qué no salen de la actividad y siguen trabajando? Hoy hay productores que tienen que continuar porque tienen ya deudas adquiridas y la única forma es aspirar a que la situación mejore. ¿Están trabajando a pérdida? Hay, por supuesto, a pérdida, y hay productores, los pequeños productores que han salido, que ya venían a pérdida hace 8 semanas atrás y que tienen graves problemas hoy para ¿Cuántas repagar de esos estas créditos? 4.300 empresas, a quiénes va a afectar esto? ¿Cuántas? En promedio, del hectareaje usted dijo que solo el 10% podrían enfrentar solventemente esto. El 90% no. Correcto. De ese 90%, ¿cuántas potencialmente están perdiendo o podrían terminar quebrando? De ese 90%, fácilmente el 40% hoy, la que es el mitad que está en la casi. calle. Correcto. ¿Por qué? Porque son justamente los productores de 30 hectáreas que se dice se defiende. Es que la medida hay que revisarla. Se dice que se deja productores de 30 hectáreas por fuera. El de 31, hasta el de 50, 60 y 70 tienen la misma economía que uno de 30 y ya quedó por fuera. Una primera propuesta sería entonces revisar el mecanismo, hacerlo de 60 en adelante. Habría que pensar con los números en la mano cuál es el número exacto de hectáreas, aun cuando el mecanismo no es el adecuado, porque genera problemas de corrupción. No podemos focalizar así tampoco. Ahí vamos a tratar eso también. ¿Cómo vamos a evitar que los que reciben diésel subsidiado les vendan a los camaroneros diésel más caro, por un lado? Por otro, hay un problema en que me he puesto a pensar también. Los gringos podrían, los Estados Unidos, a arguir que hay dumping en la medida en que están recibiendo con una serie de beneficios productos que son subsidiados y tienen competencia desleal en el Ecuador. Pero, ¿dumping se llama esa práctica? Sí. Ok. Pero antes de eso, algo más, Ivana. El presidente Lasso hizo un anuncio formal durante su visita a Carchi respecto a la eliminación del subsidio a los camarones. Es importante recordar los términos exactos. En la provincia del Carchi, el presidente de la República justificó la eliminación del subsidio a los combustibles a las haciendas camaroneras de más de 30 hectáreas. La decisión que hemos tomado a eliminar el subsidio al diésel de los camaroneros grandes es una decisión ética, porque el subsidio que el Estado entrega debe de ser para los pobres, no para los ricos. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, justificaba la medida y señalaba que el régimen está tomando acciones para aliviar la eliminación del subsidio.
y nosotros planteamos alternativas para el sector camaronero para fortalecerlo, abriendo mercados con los nuevos mercados, con el TLC que se va a firmar próximamente con China, con Corea del Sur, también con Canadá, nuevos mercados con menos aranceles, lo cual genera más ventas y más rentabilidad para el sector. Ahí está lo que le decía. Esto, sin embargo, no es a corto plazo. Por el tema del Perú, se eliminó la reunión del 14 de diciembre que había de la Alianza del Pacífico, que era un paso previo para el Tratado de Libre Comercio con México. Avanza lo del Tratado de Comercio con China, hasta tanto coyunturalmente qué hacer para impedir el desempleo o el cierre de algunas empresas afectadas por esta medida. Quienes hoy tienen un margen de operación, lo que van a hacer es modificar su protocolo, ¿no? ¿Qué significa modificar el protocolo? Apagar aireadores, que son los que se operaban con la energía que provee el diésel. ¿Qué significa apagar aireadores? Bajar la densidad de siembra, es decir, menos camarones por metro cuadrado en un país que tiene la menor densidad de siembra del mundo. Es decir, ya teníamos un sistema de cultivo con baja densidad, bien manejado, con buena productividad, pero vamos a tener que modificarlo para poder buscar equiparar los costos a quienes hoy pueden hacer frente a ello. ¿Qué significa? No que en enero va a haber menos camarón, pero normalmente estos ajustes se ven a partir del siguiente trimestre porque nuestro ciclo es de más o menos 90 días. ¿Por qué no apelar a la generación eléctrica, a generadores propios, hasta que la interconexión lleve la energía eléctrica ya, que es otra oferta que les ha hecho el Estado? Bueno, por un lado el generador propio utiliza igual un combustible fósil para poder generar. En menor cantidad, correcto. Igual lo encarece, contamina, generamos otro problema que es un asunto de contaminación que debemos evitar. Pero ese generador consume menos combustible que los aereadores. Claro, pero requiere una inversión cuando usted ya está programando su inversión para dar el salto directamente a la energía eléctrica. Entonces le genera a usted un flujo que no tenía previsto. Y lo de la electrificación era algo, y por eso la reacción del sector, que el sector le propuso desde el día 1 al ministro Prado en su plan de mejora competitiva. Nosotros no requeríamos por eso de agendas, porque lo que le dijimos al ministro fue: ministro, día 1, esto es lo que hay que hacer. Interconexión eléctrica y punto. Y 16 meses después no ha pasado. De un proyecto de la CAF que estaba ya aprobado para $200 millones para electrificar hasta 60.000 hectáreas, que la Cámara puso recursos para levantar el primer tendido, más o menos saber dónde y quiénes iban a electrificar y poder decir: presidente, estas que se electrifican pueden salir del subsidio inmediatamente. El problema es que ese proyecto sigue sin firmarse en el Ministerio de Finanzas. Han dado una serie de razones, pero lo que para nosotros es inconcebible es que les haya tomado 16 meses darse cuenta por qué no se podía firmar de una manera y ahora se ha modificado y se dice que para el segundo semestre del 2023 se va a firmar recién ese contrato. A corto plazo, entonces, no hay nada para hacer que se puedan paliar los efectos de la medida. A mí la principal preocupación es que genere desempleo. Lo principal, lo que debería hacerse ya, hay reformas arancelarias que están pendientes. El sector ha presentado 96 subpartidas que hoy siguen pagando arancel, parece mentira, para la producción de camarón. ¿Y eliminarlas o reducirlas significaría un decreto ejecutivo y nada más? Correcto, los aranceles se revisan. ¿Qué insumos hay en esas partidas, por ejemplo? Hay insumos desde motores, equipos, hay insumos para la producción de alimento balanceado, equipamiento para dar el salto de la matriz energética. En este país no podemos dar el salto todavía porque si queremos darlo tenemos que pagar impuestos sobre baterías y sobre una serie de insumos para dar ese salto inclusive. Ok, como vemos hay opciones que no sean resistir la medida, cerrar, quebrar o generar desempleo. Ivana. Cuando volvamos, recordaremos el antecedente en una entrevista con Carlos Vera de la eliminación del subsidio al diésel. También tendremos vía Zoom a Gary Espinosa, presidente de la FENOCIM. Carlos. Yo quiero recordar reiteradamente en este programa que a mi juicio la eliminación del subsidio al diésel para los camaroneros tiene sentido solo si se extiende luego a otros sectores que también deben asumir el costo real. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Eso que tanto quieres y sueñas vivir, ahora lo puedes alcanzar. Cumple tus sueños con Banco Bolivariano, porque ahorrando, todos podemos ganar. Por cada $25 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo de más de 5,000 premios mensuales y un gran premio final de $50,000 entre 5 ganadores. Ahora todos podemos ahorrar y todos podemos ganar. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
Si tienes tu préstamo hipotecario vencido, accede a las opciones de refinanciamiento, ampliando tu plazo y reduciendo tu cuota. Así mantendrás el sueño de tu casa propia. En este mundial, la mejor jugada la tiene el BIES. Para mayor información, ingresa a www.bies.fin.es. BIES es Ecuador. Después de diciembre, comienza la 4ª temporada de Verás. A mí me enorgullece identificarme como negra. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. 1 hora a fondo con personajes clave. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. Entrevista Verás a quienes forjan nuestra historia. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. En enero, empieza la 4ª temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Estamos tratando la eliminación del subsidio a los camaroneros con una serie de enfoques y revelaciones novedosos que hasta ahora, por lo menos con esta extensión, no se habían hecho en el país y que son muy necesarios de tomar en cuenta. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen a las 6 de la mañana. Extreme TV Cable, Claro TV y CNT. Apenas concluye, lo sube a su página principal y portal de noticias, Ecuador en vivo. Ahí queda colgado el programa. Y emitimos, hace un rato comentaba, impresionado José Antonio Camposano, los estudios desde donde estamos, en Radio La FM en Guayaquil. Proseguimos, Ivana Salazar. Les decía hace pocos instantes que en una última entrevista al presidente con Carlos Vera, sentó el antecedente para la eliminación del subsidio a los camaroneros. Aquí está un fragmento. El acuerdo que ustedes hicieron, el del marco para eliminar los subsidios, para focalizar, perdón, es, primero, esto no puede ser afectación a los pobres. Es decir, camaroneros que han tenido cifras récords de venta y crecimiento, pesqueras atuneras y empresas pesqueras deben ser sacadas del subsidio, ¿sí o no? Éticamente, ese subsidio no lo pueden recibir los ricos. Okay. Ese subsidio es para los pobres. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. Ok, ahí está lo que le decía. Ya hay un antecedente de esto, el presidente dijo públicamente esto. Ustedes son partes de los ricos del Ecuador y se quejan del subsidio. Bueno, lo primero es que habría que preguntar al camaronero de 31 hectáreas que quedó fuera de esto si se considera rico. Segundo, el término rico, como también lo dijimos en nuestra intervención, no puede ser nunca utilizado de forma despectiva, porque quienes en los sectores económicos han construido patrimonio en décadas y generan empleo, si hay que llamarlos ricos, hay que llamárselo así y con mucho respeto y con mucha admiración, porque en este país es muy difícil poder construir ese tipo de patrimonios creando empleo, creando bienestar, con la frente en alto, y no como otros patrimonios que se crean de otras maneras. Sobre todo honestamente. Exactamente. El presidente es un rico honesto, de paso. Y en nuestro sector, entonces si los hay, sorprende son, su actitud despectiva con los ricos. Pero lo que pasa es que ni bien asciende un banquero rico y honesto al poder, quienes menos han reaccionado favorablemente o cooperado con él son ustedes, los empresarios prósperos, para no hablar de ricos. Entonces, si ustedes no apoyan una opción de ese tipo en lo público y al primer ajuste que le hacen arman semejante drama, estamos perdidos. Va a volver la izquierda fundamentalista aquí. Su pregunta es clave. ¿Y por qué razón? Porque este sector ha apoyado desde el día 1 todas las iniciativas que el presidente Lasso ha puesto sobre la mesa. La agenda comercial es una muy buena idea de largo plazo, pero inclusive, sepa usted que cuando el presidente Lasso llega al poder, no se hablaba de la agenda con Asia, se hablaba de Canadá, se hablaba de Estados Unidos, se hablaba de muchas cosas que hoy no generan impactos significativos, más que todo porque no se van a lograr en el corto plazo. Con Estados Unidos un acuerdo comercial en el corto plazo definitivamente no se va a poder hacer.
Y es porque nosotros, incluido el sector camaronero, hablamos de China, hablamos de Corea, hablamos de Japón, es que se agrega esa agenda comercial ahí. Sin embargo, el presidente ha mencionado algo que también empujamos desde el día 1, la electrificación. Pero lamentablemente ese proyecto de electrificación al día de hoy no ha avanzado un milímetro. Usted dijo que 18 meses tienen para mover eso y no lo han hecho. Correcto. ¿Y en qué consistía el proyecto de electrificación? El proyecto de electrificación es aparte un del proyecto crédito que usted mencionó, que había 200 millones de dólares. financiado de la por FAC. CAF, que permite la construcción de obra de infraestructura rural para llevar energía eléctrica a 60.000 hectáreas de camaroneras, por lo menos, y las zonas circundantes, es decir, si hay pueblos cercanos, bananeras cercanas, etcétera. ¿Y cuál es el problema si tiene financiamiento aprobado para que haya salido? ¿Cuál es el problema? Que 2 ministros de finanzas, el anterior y el actual, se han negado a firmar la garantía soberana para poder lograr el desembolso de la CAF. ¿Y por qué la negativa? El primer ministro, porque él decía que él tenía que revisar bien, que no estaba convencido de ese proyecto, que él podía hablar con la CAF en cualquier momento y conseguir nuevamente los recursos. Y ahora resulta, 18 meses después, que se dan cuenta que CENEL no tiene capacidad para hacerle frente al crédito. Entonces el Ministerio de Energía es el que va a firmar, 18 meses después se dan cuenta, y resulta que la firma está programada para el segundo semestre del 2023. Ok, me avisan si se arregló el problema con Gary Espinosa. Ya, si no... Ivana Salazar, prosigamos con lo que teníamos previsto ahorita para Pablo Arosemena, ¿ok? Adelante con eso. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha salido a la vez a argumentar a favor de la eliminación del subsidio a los camaroneros, insistiendo en que este debe ser solo para los sectores más vulnerables. Así lo expresó. Los recursos de los ecuatorianos tienen que ser para apoyar a los sectores más vulnerables, no a los sectores más pudientes. Entonces, mal se haría si se mantiene un subsidio para un sector pudiente cuando hay al día de hoy tantas necesidades que son evidentes. Entonces, la visión es muy clara, seguir con una estrategia de orden fiscal y enfoque social. La liberalización o eliminación del subsidio al sector industrial camaronero va en beneficio de poner esos recursos al servicio del frente social. Se mantiene la focalización, se mantiene un subsidio para los pequeños camaroneros hasta 30 hectáreas y de ahí en adelante se elimina el subsidio. Eso. Bueno, número uno, no se entiende de dónde se determina que un camaronero de 30 hectáreas es pequeño y uno de 31 ya es un sector pudiente que puede librar este golpe. Número dos, el recurso incluso que se va a liberar no llega a los 167 millones que señala el ministro Arosemena, porque él utiliza exclusivamente la data del año 2022 con precios récord del barril de petróleo, pero si él revisa la data de los últimos 8 años, el promedio no le da para 78 millones de dólares de diferencial, es decir, el real ahorro a precios promedio de los últimos 8 años. Sí, ¿el real ahorro será más o menos de 80 millones de dólares? Correcto. ¿Y ¿calculó mal o mintió el ministro? Habría que preguntarle a él por qué. Le pregunto yo a usted, ¿qué opina? Usted que ha hecho esa ponderación en función no de una coyuntura de precios altos, sino de un promedio de precios del petróleo. Tomó el dato que le convenía para poder justificar su medida. Y finalmente, una cosa es decir que vamos a tener este ahorro y que efectivamente todos coincidimos, que tiene que haber una focalización de aquellos recursos para que haya mejor atención a quienes lo merecen. Eso en principio no es discutible. Pero ellos están tocando el 6% del total de los combustibles subsidiados del país. Entonces, yo no creo que se puede llamar de exitosa a una política o un enfoque que solo toca el 6% del problema sobre más de 2.500 millones de dólares en subsidio, en un presupuesto de 30.000 millones de dólares. Por algo habría que comenzar y por alguien habría que comenzar. ¿Quiénes son más ricos que ustedes como para eliminarles el subsidio? Es que el enfoque del rico, volvemos a lo mismo. Okay. ¿Quiénes son más prósperos que ustedes o son más rentables o han sido un sector menos pudiente, ejemplar? Se lo pongo de otra forma. Ascendente. ¿Cuál es el único sector que hacía uso de ese recurso para generar divisas al país y generar empleo? Nosotros y otro sector que todavía lo tiene. El resto lo utilizan para movilizarse. Habría que ver de esos cuántos se movilizan por ocio y cuántos se movilizan realmente para generar empleo. Ok. Transportación privada, básicamente que utiliza diésel todavía. Correcto. Okay. Y otros combustibles que están subsidiados ahí también. Por si acaso, el dato último respecto al monto de subsidios de combustibles de este año, con el incremento que ha tenido el consumo de diésel desde que se redujo el precio, llega a 7.500 millones de dólares. Ya luego Larry y mi banda me dirá si la cifra es exacta o no. Gary Espinosa, usted es el causante de esta vaina. ¿Por qué le digo esto? Presidente de la FENOCIN, gusto en saludarlo.
Porque ustedes en la negociación de las mesas técnicas insistieron en que el subsidio se elimine para los ricos, que fue el término que utilizaron. ¿Es correcto entonces lo que está haciendo el gobierno con los camaroneros? Bienvenido. Sí, gracias Carlos por esta oportunidad de expresarme y un abrazo al señor Campuzano, que es un hombre muy apasionado, desde que yo lo conozco, muy jovencito, comenzó, digamos, en defensa de su gremio, y eso está bien, o sea, que defienda su gremio, porque si no defendemos a nuestro propio gremio, ¿a quién podemos defender? Pues no. Pero sin embargo, pues nosotros planteamos el hecho de que se elimine este subsidio, digamos, del combustible a los camaroneros o a los empresarios grandes camaroneros, ¿no? Empresarios honestos, empresarios que pagan impuestos, empresarios que realmente hacen su labor por dar trabajo a mucha gente, eso es noble, ¿no? Sin embargo, pues debemos indicar que este subsidio realmente, estamos hablando de 160 millones aproximadamente este año, y bueno, y el señor Campuzano dice que está en promedio de unos 70, 75 millones de dólares. Sin embargo, no deja de ser una gran cantidad. Si logramos una media de los 17 años que tienen el subsidio, estamos hablando de alrededor de 2.040 millones de dólares que se les ha subsidiado. 2.040 millones de dólares es realmente bastante dinero que el pueblo ecuatoriano necesita para muchas inversiones. Y sabemos que el Estado debe buscar fórmulas para fomentar la producción, fomentar el empleo, dar, digamos, algunos beneficios tributarios a algunos empresarios. Entonces el Estado está para salvar a la gente que tiene problemas, no solo a los pobres, sino también a la gente que genera empleo. Por ejemplo, en este momento los palmeros, 150.000 hectáreas se han muerto, y sin embargo el Estado, bien, gracias, no pasa nada. O sea, esos compañeros que sigan adelante y que no pasa nada. Entonces, Gary, yo creo que esta eliminación del subsidio es bienvenido, digamos, a los ecuatorianos. Gary, ¿por dónde debería seguir esta política de eliminación de subsidios del diésel para dejarla solo a los más vulnerables o a aquellos que, no siendo más vulnerables, como por ejemplo la transportación pública, ya tendrían un impacto enorme sobre la economía popular? Incluso debería de ubicarse, por ejemplo, Perdón, ¿se me cortó? ¿Otra vez? ¿Se me congeló? Gary, su internet se interrumpió, se restableció. Lo intentamos luego. Ok. ¿Ya escuchó? Sí, bueno, el saludo a Gary. Efectivamente nos conocemos por diferentes razones, hemos coincidido en Asamblea Nacional y demás. Y yo le voy a comentar algo. En la mesa de diálogo justamente con el sector indígena se encontraba el Ejecutivo representado por el Ministerio de la Producción, por el Viceministerio de Agricultura y Pesca, y se hablaba efectivamente de una focalización con un cronograma. El cronograma se ataba a la electrificación, reconociendo que esa era la forma. A medida que avanza la electrificación, va creciendo el subsidio. Para quienes ya no tenían la excusa, tenía que eliminarse de inmediato. Se agregaba el hecho de que no se podía anunciar de un día para el otro. Se hablaba, dice usted. Correcto. Pero no se acordó, no constó en los textos de las mesas técnicas. Es que esa mesa no cerró con acuerdo. ¿Por qué? Porque desde esas mesas el Ministerio de Finanzas andaba bajo el brazo con su idea de las 30 hectáreas y de hacerlo de un solo golpe. Entonces, como no hubo acuerdo, ni siquiera entre el Ejecutivo, porque el Ministerio de la Producción era sensible a este golpe. Pero peor todavía, ustedes viendo que guerra avisada se venía, permitieron que mata gente. ¿Por qué no dijeron, señores, aquí no se ha acordado nada, vemos que la tendencia es esta, queremos hacer esta advertencia, dejan que les den la medida de golpe y ahora salen recién a quejarse? Se dio la reunión con el presidente de la República y se le dijo que la forma adecuada entonces era migrar de un esquema de subsidios, que puede ser cuestionable, al drawback, que es el mecanismo de compensación al sector exportador que por ley se tiene que cumplir y que este gobierno todavía no lo cumple. ¿No les devuelven impuestos a ustedes, a los exportadores? Nada. El sistema de drawback en el Ecuador no. ¿Cero a camaroneros? Cero. Hay las devoluciones de IVA y demás, pero el drawback automático no funciona. ¿Cuánto debería ser si funcionara el drawback automático para el sector aproximadamente? Normalmente es el 3% del monto exportado, son alrededor de 210 millones de dólares. Ajá, ok. Claro. Con eso queda claro. Tenemos algo más, Ivana. Cuando volvamos, vía Zoom, la opinión del economista Larry Yumibanda, quien se integra a este panel sobre la eliminación del subsidio a los camaroneros. Carlos. Reitero que la eliminación del subsidio del diésel a camaroneros tiene sentido, solo si se extiende luego a otros sectores que deben también asumir el costo real.
Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. ¿Tienes un préstamo hipotecario vencido? ¡No te preocupes más! Refinancia y amplía el plazo reduciendo tu cuota. Accede al periodo de gracia de capital e interés hasta 12 meses. Mantén el sueño de tu casa propia. En este mundial, la mejor jugada la tiene el BIES. Para mayor información, ingresa a www.bies.fin.es. BIES es Ecuador. Después de diciembre, comienza la cuarta temporada de Verás. A mí me enorgullece identificarme como negra. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. Una hora a fondo con personajes clave. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. Entrevista Verás a quienes forjan nuestra historia. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. En enero, empieza la cuarta temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. El sector camaronero, por lo menos en lo que tiene que ver con pequeños productores, respondieron, como siempre han criticado, que hagan el sector de los trabajadores, con cierre de vías, plantones y carteles. Cientos de ellos, pequeños y medianos, se tomaron varios accesos a Puerto Hualtaco, Puerto Pitay y Puerto Gelí en la provincia del Oro, y Pedernales, Jama y Conjimíes en mi tierra, en Manabí, como parte del paro productivo que habían anunciado para ayer, hoy y que está previsto para mañana. Daniel Rengifo, presidente de la Asociación de Productores y Acuacultores del Sur, Asoprobatsur, uno de los organizadores del paro, aseguró que en septiembre las empacadoras pagaban por la libra de camarón de 18 gramos alrededor de 1.65 a 1.67, mientras que en la segunda quincena de octubre bajó a 1.22, incluso llegó a bajar a 1.08. Según Rengifo, durante los 3 días de paro, los pequeños y medianos productores, que concentran el 69% de las 220.000 hectáreas del total nacional, y son el 97% de los camaroneros del país, no el 82, como se creía, dejarán de vender entre 80 y 100 millones de libras de camarón a las grandes empacadoras. ¿Esto es cierto? Yo discrepo un poco con esas cifras del señor Rengifo. Ellos tienen el legítimo derecho de reclamar ante una situación que consideran es injusta. Lamentablemente, los precios internacionales de los bienes que se comercian en el mercado internacional no responden sino solo a la oferta y la demanda. No existe una sobreoferta como se la quiere pintar, porque en los meses de junio, en los meses de julio, en agosto, esa oferta se vendió muy bien a un precio que estaba por encima del costo. Lo que hoy tenemos es una contracción agresiva de la demanda que motiva esa caída de precios. Lo otro es, hay el legítimo derecho del reclamo, sin embargo, aunque sean miembros de nuestro sector, la ley es la misma para todos y el cierre de carreteras está prohibido. Ustedes no apoyan este tipo de medidas, de hecho, sino la protesta y el reclamo al margen de la ilegalidad. Correcto, porque no se puede afectar el derecho al trabajo de otros sectores e inclusive de colegas del sector que simplemente por su planificación no pueden plegar un paro porque tenían planificada la cosecha. El camarón no se lo puede dejar. Ya, pero lo que pasa es que ellos sienten a la vez que ustedes están defendiendo aquí a los grandes productores, a los grandes cultivadores de camarón, a los que pasan de 60 o 80 hectáreas, y muy poco a estos que son, en verdad, de ese volumen, 97% de los camaroneros del país. No es tanto así, como le digo, es menor el porcentaje. Yo comprendo el malestar, pero se está atacando a quien no es responsable de los precios internacionales. Y un ejemplo muy puntual. Es decir, quien circula, el ciudadano, el usuario, el consumidor. E inclusive las empacadoras, porque ellas no ponen el precio finalmente. Le doy un ejemplo. Cuando la demanda sube o baja y los precios varían, en Ecuador
todavía queda un colchón por una razón, porque el precio local al productor también está influenciado por la demanda interna de camarón. Y a lo largo de los últimos 24 meses, el sector empacador ha hecho inversiones para ampliar su capacidad de proceso. Tal es así que le hemos duplicado 2 veces para vender más a Estados Unidos. Eso es estadística. Cuando usted tiene una mayor demanda, una demanda creciente interna, ese precio inclusive se mantiene por encima de lo que debería ser, aun cuando el mercado lo manda hacia la baja, porque tiene una demanda interna. Lo que pasa es que ya esa demanda interna no aguantó, porque afuera no nos reciben pedidos, porque afuera incluso cuando nos hacen pedidos nos dicen, pero quédate tú con el camarón, porque aquí con el costo de energía, yo tener eso congelado me cuesta demasiado. Entonces, entendemos la situación, yo he hablado con ellos y así se los he dicho en otras ocasiones, pero se está atacando no a la raíz del problema, y ahí es donde no podemos entrar en acuerdo. Hace pocos instantes les mencioné que había el riesgo, la posibilidad de que alguien en Estados Unidos le quede problemas tras esta medida a los camarones que se exportamos hacia allá, alegando prácticas de dumping. Ya, ¿no van a tomar ustedes precauciones en el evento de que eso pase, hablar con la embajada, estar alerta de cualquier reacción de este tipo? Porque sería tras piedras, palos, terrible. Correcto. Realmente, por eso yo les mencionaba que la política de precios diferenciados a los combustibles al sector camaronero ha sido una política de fomento y se verifica bajo 2 criterios. El primero es que el uso de combustible bajó por unidad producida, por libra producida, en la medida en que hemos hecho inversiones para ser más eficientes. Entonces, hemos tomado esa política y respondido ante el fomento con mayor producción. Y que el precio en el que hemos vendido nunca ha estado por debajo de nuestro costo. Es decir, eso no ha justificado que vendamos por debajo para hacer una competencia desleal en el mercado. ¿Cuánta gente emplea el sector camaronero en general en el país aproximadamente? 275.000 familias dependen de toda la cadena de valor del sector. 275.000 familias. Es decir, si multiplicamos por 3 mínimo, o por 4, cerca de 1 millón de personas. Correcto. ¿Y de esos cuántos son empleos directos? 155.000. Aproximadamente. ¿Cuánto pagan en tributación ustedes? En impuesto a la renta ya debemos estar cercano a los $100 millones. ¿Cuál fue la cifra de exportación del año pasado? 5.343 millones de dólares. La de 2021. La del 2021. Están como tercer rubro de exportación. Segundo después del petróleo. Más que el banano ya. Sí, hoy en día 1 de cada 3 dólares que exporta el Ecuador proviene de la actividad camaronera. ¿Y el margen de rentabilidad promedio de la actividad camaronera cuál es aproximadamente? Yo sé que varía según la eficiencia, el hectareaje, el tiempo, la experiencia, 1000 cosas, pero ¿cuál es? Sí, depende de qué año se pregunte, porque es una actividad extremadamente dinámica. Hablemos del 2021. Debe estar entre el 2,5% y 3%. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque es un sector y es fácil verificarlo porque el Estado firma contratos de inversión. Solamente el año pasado firmó contratos de inversión por 547 millones de dólares. Pero es el de los productores, pues el de los exportadores o empacadoras no. No. Esos 547 millones corresponden a tecnificación, fortalecimiento de infraestructura civil en camaroneras y capacidad de procesamiento. Okay. Somos el sector que más contratos de inversión firmó de la agroexportación del país con este gobierno. Hemos restablecido el contacto con Larry Yumibanda. Disculpe, Larry, economista que haya habido con problemas de conexión hace pocos instantes. Bienvenido. ¿Cómo ve usted la medida que acaba de tomar el gobierno de eliminar el subsidio del diésel a los camaroneros? Adelante. Bueno, nosotros siempre creemos que tiene que eliminarse los subsidios en el país, pero también creemos que hay que buscar el momento adecuado para hacerlo y también tener un plan de contingencia o un plan de compensación para no afectar especialmente el trabajo. El sector camaronero más o menos emplea 270.000 fuentes de empleo directo y casi 500.000 de manera indirecta. Entonces es uno de los sectores importantes que vemos que la medida, a nuestro juicio, nos sorprendió mucho, veo mucho la improvisación del gobierno, una medida más política que técnica, impulsada por las organizaciones sociales, pero también impulsada para llegar a un acuerdo comercial con México y poder entrar a la Alianza Pacífico. Entonces no se ve la real dimensión de la aplicación de la política que puede generar complicaciones en las exportaciones de camarón en el corto y mediano y largo plazo. Porque hay algo que es importante indicar. Nuestros competidores que están en la India, Tailandia, Indonesia, Vietnam, etcétera, subsidian la actividad camaronera y por lo tanto gozan de competitividad. Hacia allá tenemos que apuntar, no solamente ver el árbol, sino ver realmente el bosque, porque el camarón ha desplazado el liderazgo que tenía en las exportaciones no petroleras del banano
Y por lo tanto ese sector hay que cuidarlo, hay que potencializarlo, pero fundamentalmente hay que proteger el empleo. Ok, ¿cómo conciliamos dos cosas ahí? Primero, su posición o la posición de muchos de su línea, de que en efecto los subsidios deben ser eliminados, aunque progresivamente y buscando el momento adecuado, salvaguardando el menor impacto posible a los afectados. En este caso, ya que la medida está tomada, y veo que no la van a revisar, ¿qué compensaciones caben y se pueden aplicar con urgencia? El tema de la revisión, aunque sea de manera temporal, de la carga tributaria, yo creo que ese es un tema que debe de alguna forma ser analizado. Y segundo, lo he manifestado también en su espacio, ¿cuándo van a realmente a consolidar el cambio de la matriz energética en el país? Entonces, el costo del kilovatio hora para el sector industrial están aproximadamente 9 a 10 centavos el kilovatio, cuando se lo exporta a 6. Entonces, ¿por qué no hacer una revisión? Pero para eso hay que terminar con las hidroeléctricas y atraer también nueva inversión para seguir aumentando la oferta de producción de energía en el país. Eso es una tarea pendiente que el gobierno no la culmina. Y no solamente que se beneficie al sector camaronero, sino que se puede beneficiar al sector pesquero, se puede beneficiar al sector bananero, se puede beneficiar la ciudadanía en general y poder salir de los subsidios, no solamente el diésel, sino también el gas, de manera inteligente en el mediano y largo plazo. Pero hay que establecer una hoja de ruta que lastimosamente no existe en el país. Ok, cuando usted habla de revisar la carga tributaria, ¿en qué está pensando? De alguna otra forma hacer una especie de canje tributario, deducciones de impuestos sobre el tema de los aumentos de costos que se van generando por la eliminación del subsidio. Entonces esa es una manera de amortiguar el impacto. Entonces, pero solo para el sector no es posible, o sea, los tributos tienen, entre otras condiciones, que ser generales. Pero por supuesto, tiene que ser de manera general, pero sí implica una reforma tributaria, pero vemos que por eso es que la medida ha sido tomada de manera improvisada, sin ningún tipo de planificación, y automáticamente lo que está generando es un ahorro pequeño para el gobierno, pero una complicación en el corto plazo para la actividad camaronera y especialmente para el empleo. Muchas gracias, muy amable economista Larry Yumi Banda, y con esto cerramos el tercer bloque. Ivana. Cuando volvamos, al final de este programa ensayaré yo lo que normalmente María Clara Treviño realiza, que son las 5 preguntas al invitado. Quiero recordarles que la eliminación del subsidio del diésel, en este caso a los camaroneros, a mi juicio tiene sentido solo si se extiende luego a otros sectores que deben también asumir el costo real. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. En el Censo Ecuador 2022 yo me autoidentifico como Sáchila. Yo soy Quicho Tabalo. Yo soy Quicho Anatabuela. Soy Quicho Puruá. Yo soy Quicho Quitucar. Yo soy y me autoidentifico como Montubia. Yo soy Aicofán. Yo soy Quicho Panzaleo. Yo soy Shuar. Yo soy Achuar. Yo soy afroecuatoriano. En la pregunta 11 del Censo Ecuador 2022 yo me autoidentifico, porque por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. ¡Cuenta conmigo! Después de diciembre, comienza la 4ª temporada de Verás. A mí me enorgullece identificarme como negra. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. Una hora a fondo con personajes clave. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. Entrevista Verás a quienes forjan nuestra historia. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. En enero, empieza la 4ª temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época.
Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. En la parte final de este programa yo he pedido a Ivana Salazar que concluya con la misma rutina que correspondía a nuestras copresentadoras. Actualmente María Clara Triviño, antes María Elisa Padilla, algún momento Andrea Torres y también, ¿cómo se llama? Astrid Singre, quien no puede colaborar con nosotros porque a la hora que grabamos ahora ella estudia. Así que, adelante Ivana. Gracias, Carlos. Ingeniero Camposano, ahora comenzaré con las preguntas que deben ser respondidas, por favor, únicamente de sí o no. Los incentivos que planea el gobierno para los camaroneros compensan el costo adicional que le significa la eliminación del subsidio del diésel, ¿sí o no? No. Muchos camaroneros que van a quebrar por esta medida, ¿sí o no? Sí. La apertura del mercado de China con la firma del Tratado de Comercio con el Ecuador amplía las ventas como para neutralizar el golpe de eliminar el subsidio, ¿sí o no? No. La medida que analizamos hoy obliga a los camaroneros a mayor productividad, ¿es posible? No. ¿No les parece a ustedes si junto con los bananeros fueron los que más crecieron durante la pandemia? ¿Pueden asumir el costo sin tanto drama? ¿Sí o no? No. Dos precisiones en las respuestas que le acabo de dar a Ivana. Uno, ¿cómo así la ampliación del mercado a China a largo plazo, porque no va a ser mañana, no les compensa el golpe que esto significa? Lo hemos conversado respecto a... Esta es una medida de largo plazo. Y una vez que se logre, habrá que ver en qué posición competitiva quedamos en términos arancelarios. Pero hay algo que entender. Sobre la importación total de China, importación total de camarón, que son alrededor de 900.000 toneladas, hoy Ecuador ya le vende el 70% de eso. Entonces, si bien es cierto, podemos estar en una posición favorable, no significa que ese 30% está libre porque lo ocupan India, que ya le vende el 20%, y otro 10% que lo cubren otros países. Entendido. Entonces, el terreno es pequeño para crecer. Lo otro, cuando le preguntó también Ivana si es posible que ustedes compensen el golpe aumentando su productividad, dijo que no. ¿No tienen dónde aumentar su productividad? Es que como lo mencionamos hace poco, habrá una pequeña porción de productores que hoy ya están modificando sus protocolos, pero hay otros que hoy en día no saben cómo terminar de cubrir sus costos. Entonces no pueden hacer mejoras para ser más productivos si hoy acaban de agregarle un costo de la noche a la mañana. Y los que ya estaban perdiendo, ellos están pensando qué va a suceder en el momento en que entran en quiebra. Es decir, no es tan fácil como pensar que todos lo pueden hacer o que ninguno lo puede hacer, porque el sector tiene un abanico de actores con diferentes situaciones. ¿Cuál es la medida a corto plazo entonces para evitar lo peor? Que esto genere desempleo. Revisar la medida, crear un cronograma, tener un plan de salida y diferenciar adecuadamente quién sí puede hacerle frente al golpe y quién no. Hoy en día, como está planteado, están dándole un golpe a gente que no la puede afrontar. Una primera revisión sería aumentar el hectareaje al partir de cuál se aplicaría, sea a partir de 60 o 80 hectáreas, por ejemplo. Habría que hacer una revisión técnica al respecto con los datos al día de hoy de costos y de ingresos. Gracias, ingeniero. Hay propuestas muy concretas para que una medida necesaria no sea generadora de tantos efectos colaterales que terminen neutralizando su beneficio. Yo creo, como he reiterado a lo largo del programa, que es la eliminación del subsidio del diésel a los camaroneros tiene sentido, solo si es el principio de un proceso que luego va a incluir a otros sectores que no se merecen ese subsidio y son igualmente ricos. Es verdad que el gobierno de repente adoptó la medida, habiendo dicho que no la tomaría, sin previo aviso, uno para cumplir un acuerdo con los sectores sociales en estas mesas técnicas de negociación y otro para facilitar o acelerar el acuerdo de comercio con México, cierto. Y en ese sentido fue políticamente comprensible y económicamente necesario. Pero también es cierto que el cálculo de cuánto ahorran está sobredimensionado. No es 160 o 172 millones, y aquí ya se explicó por qué, sino aproximadamente de 80 millones de dólares. Ahora, decidido aquello, es posible hacer una serie de cosas que aquí se han mencionado, que debieron haberse aplicado antes desde el tema del proyecto de electrificación, para lo cual hay 200 millones de la CAF guardado 18 meses, hasta cambiar
el hectareaje a partir del cual se aplica el subsidio. Y eso no significa desandar lo andado, sino pulir una medida que quiere evitar en lo principal un aspecto, generar desempleo. Eso es lo que más prometió el gobierno. Eran 2 millones de empleo. Según Patricio Donoso, ministro de Trabajo, el gobierno ha generado, no creado, más de 500,000. Hasta ahora, creado cerca de 300,000, sigue siendo insuficiente. Tomen todo eso en cuenta, por favor. Confirmada Karen Sichel, qué bien, mañana. Ok, tiene un anuncio justo sobre eso. Iván, adelante. Mañana trataremos aquí la reforma constitucional que el gobierno ha propuesto a la Asamblea. Invitada central será la asesora jurídica de la presidencia, abogada Karen Sichel. Eso es todo por hoy. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.